Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Legends y bienvenidos al vídeo de la guía donde os voy a mostrar cómo avanzar en el nido de arañas hasta por lo menos conseguir la joyería de 6 estrellas de una forma fácil, con personajes muy fáciles de conseguir que todos vamos a tener o que todos vamos a poder conseguir. Os voy a dar una serie de tips y de consejos para que podáis pasar más allá de la etapa 13, que es donde vamos a conseguir el equipo de 6 estrellas, la joyería de 6 estrellas, y os voy a decir cuáles son los mejores campeones y el por qué y el cómo los tenéis que equipar para seguir avanzando en esta mazmorra, por lo menos para llegar a la etapa 13 o incluso seguir avanzando dentro de ella y llegar pues a la etapa 20 o incluso hasta 25. Pero lo vamos a dividir un poquito en varios vídeos, en 2 vídeos, porque quiero que primero podamos conseguir llegar a la etapa 13 para poder conseguir la joyería de 6 estrellas y después ya mejorar todo lo que podamos y poder seguir avanzando dentro de la mazmorra. Bien, pues vamos a enfocarnos en cómo tenemos que llegar a la etapa 13. Hay otro vídeo dentro del canal, pero he querido actualizarlo porque os voy a dar una serie de tips que igual no estaban incorporados en ese otro vídeo que teníamos dentro del canal. Así que chicos, poner mucha atención porque vamos allá. Bien, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la etapa 13 de la araña? Bueno, pues nos vamos a venir por aquí y os voy a decir los campeones que vamos a utilizar, el por qué y cómo los debemos de equipar, y así también si queréis, pues bueno, los podéis incluso hasta copiar el cómo llevo yo a los personajes. Vale, vamos a utilizar sobre todo personajes raros, que son los azulitos, y vamos a utilizar un infrecuente, que es uno verde. Vale, como fuente de daño vamos a llevar a nuestro amigo Kael, que me imagino que la mayoría de vosotros habéis elegido al empezar el juego, y seguramente que si estás viendo esto es porque estás teniendo problemas para avanzar, porque o bien te has quedado atascado dentro de tu cuenta, o acabas de empezar el juego y entonces estás buscando un poquito de información de cómo mejorar y cómo avanzar, sobre todo en la araña, que yo creo que es la que más cuesta avanzar al principio. Vale, pues Kael lo vamos a llevar como fuente principal de daño y también para limpiar lo que son las arañitas. Os voy a explicar todo y luego vamos a ir a hacer una run para que veáis cómo funciona esta build que os voy a explicar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues lo primero, las maestrías. Yo lo llevo así, chicos. Os lo dejo ahí para que el que quiera las pueda copiar. Es muy importante tener todas las maestrías de Kael para que todo esto funcione correctamente y haberlo subido al 60, porque si no, pues bueno, puede ser que alguien llegue, pero le va a costar bastante más. Bien, pues ahí tenéis las maestrías de Kael, copiarlas y simplemente pues a funcionar. Vale, después el equipo, ¿qué vamos a intentar? Aquí ya con cada uno lo que haya farmeado y lo mejor que tenga cada uno. Lo que vamos a intentar buscar es sobre todo la probabilidad. Fijaros, yo le puedo meter mejor equipo, pero no le he puesto mejor equipo porque le he puesto un equipo más o menos apañadito. Le puedo meter mejor equipo, pero lo que quiero es que veáis cómo una setup siendo free to play podéis perfectamente llegar a eso, incluso hasta más. Bien, pues lo que tenéis que intentar llegar es estar lo más cerca posible de la probabilidad crítica, al 100%, después meterle bastante daño, bastante crítico, porque queremos que con su A2, es decir, con esta habilidad aquí, limpiar las arañitas y hacer daño, y después toda la puntería que podáis para meterle lo que es el veneno, el debufo de veneno, para hacer más daño a la araña. Aunque la estrategia va a estar en intentar que la araña no tenga turnos. Por eso nos vamos a centrar en meterle un equipo con el mayor ataque y la mayor probabilidad crítica posible, y sobre todo mucha velocidad. Ya sé que os estoy pidiendo mucho, pero tenéis que intentar llegar sobre todo en esos números, que es velocidad, probabilidad crítico, daño crítico y ataque a lo más alto posible. Si con todo ello lo acompañamos con puntería para que entren los venenos y demás, perfecto, pero la estrategia va a ser en no dejar atacar a la araña, con lo cual si no ataca a la araña, los venenos pues no le van a poder hacer efecto. Así que chicos, esa va a ser un poco la estrategia. Os lo explico para que entendáis cómo va a ser la estrategia, porque sí que cuando llevamos a Kael a otros sitios o luego ya en unas fases más avanzadas que los bosses van a tener turnos, sí que vamos a necesitar mucha puntería, porque dirá algunos, se ha vuelto loco, la puntería para Kael es fundamental. Sí, tenéis razón, es fundamental. Entonces, pero aquí la estrategia va a ser esa y luego la vais a ver y ya veréis cómo va a ser súper fácil pasarnos la etapa 13. Vale, aquí veis un poquito el set que estamos llevando para conseguir los números que veis. Si ponemos atributos totales, pues también los podéis ver. Los voy a poner un poco por encima para que podáis ver un poco los atributos totales que estamos llevando, por si acaso los podéis replicar. Después vamos a llevar a corazón frío. No os preocupéis que si no tenéis a corazón frío, ahora os voy a dar alguna otra alternativa. Y con esto exactamente lo mismo. Ataque todo lo que podamos, la probabilidad de crítico casi al 100 o al 100 si podéis. Sería perfecto, y todo el daño crítico que podamos.
También le vamos a meter puntería y le vamos a meter todo lo que podamos de velocidad. La velocidad es súper importante para tener más turnos y cuanto antes mejor. Ya veis que también podríamos llevar mejor equipo, pero bueno, tampoco está mal, o sea, no va coja, pero fijaros que este es de 4 estrellas. Bueno, podríamos llevar mejor equipo. El set que le he metido ha sido velocidad percepción, que tiene puntería más 40 y velocidad más 5%, y luego un set de puntería de 40. Bueno, pues ya veis que son sets facilitos de conseguir, que todo el mundo más o menos va a poder conseguir y que no vamos a tener ningún problema para armar una corazón frío. Las maestrías, pues en este caso lo estoy llevando así. Bueno, podríamos poner por aquí maestro de guerra, o bueno, en principio yo lo estoy llevando así, no me está funcionando mal, así que chicos, si queréis replicarlo también la podéis replicar, y yo creo que os va a funcionar bien. Si no tenéis a corazón frío, porque sé que hay gente que le cuesta conseguir a corazón frío, pues bueno, podemos llevar otros personajes también de daño, como por ejemplo, pues bueno, puede ser, veis que yo tengo 2 copias de corazón frío, pero bueno, puede ser incluso muy facilito, que puede ser la tiradora como personaje de ataque, de hacer daño. Ahí sí que le vamos a tener que llevar lo más fuerte posible, con mucho daño, con mucho probabilidad crítico, sobre todo casi al 100%, porque lo que nos interesa es limpiar las arañitas para que la araña principal no se llegue a curar. Así que bueno, puede ser una opción, aunque no hacen lo mismo con las habilidades, pero sí que pues vamos a intentar limpiar, sobre todo con Suados, que ataca a todos los enemigos 2 veces, tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo del 15% de reducir velocidad durante un turno, así que deberíamos llevarla muy rápido, con mucho daño y con la probabilidad de crítico lo más cerca del 100%. Puede ser una alternativa bastante buena. De hecho, si miráis en las puntuaciones, es para ser un campeón infrecuente, o sea, lo podéis subir tranquilamente, no se os vaya la olla, yo no lo he subido más del 40, pero bueno, si veis que os falta personajes para esa mazmorra en concreto, pues puede ser una buena ayuda. Vale, chicos, seguimos. Hemos dicho que nuestra fuente principal de daño va a ser corazón frío y Kael, y después, por ejemplo, vamos a llevar un aullador. ¿Por qué voy a llevar? Y aullador, fijaros, el equipo, que este sí que va a mendigo total, porque fijaros, la probabilidad crítico está en la mierda, el daño crítico también, o sea, simplemente le voy a llevar porque ataca, los 3 ataques que tiene, los 3 son ataques en área, y simplemente le vamos a llevar por eso, para intentar limpiar lo máximo posible lo que son las arañas. Vale, ¿qué más vamos a llevar? Vamos a llevar por aquí abajo, nos vamos a venir, vamos a llevar a un boticario. El que no tenga boticario, que meta un personaje de apoyo o un personaje que dé un bufo de velocidad, porque nos interesa tener un poquito más de velocidad para tener cuanto antes los ataques de nuestros personajes, y aparte, si puede pues curar un poquitín, pues ese nos va a dar ese sustain necesario para que no se nos muera ningún personaje. Aunque la cosa se puede descontrolar si empiezan a atacar todas las arañas, y puede ser que le hagan focus a un personaje y que nos tira un personaje abajo. Vale, y por otro lado, y muy importante, chicos, nuestro amigo Armiger, que lo vamos a llevar también. Ojo con Armiger. Fijaros, le llevo con todas las habilidades subidas al máximo, pero no quiero que gastéis libros. Quiero, porque Armiger te va a salir en el mercado. Es decir, si tú te vienes por aquí, en el mercado, cada vez que entres, pues se va a ir actualizando, y ya veis que van saliendo personajes infrecuentes. Pues cada vez que salga una copia de Armiger, comprarla y se la dais de comer, y así va a ir mejorando lo que son las habilidades. Así que, chicos, ahí podemos sacar un Armiger completamente gratis, subirlo. Ya veis que más del 50 no haría falta. En este caso yo sí que todas las ascensiones de las estrellitas se las he subido, pero bueno, lo llevo sin maestrías ni nada. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues fijaros, si vamos a las habilidades, su habilidad A1, estocada, ataca a un enemigo, reduce un 30% la barra de turno si este ataque es crítico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos da igual el daño, chicos. Aquí lo único que tenemos que hacer es capar el crítico. Con capar el crítico ya está. Capáis el crítico, la máxima velocidad que podáis dentro de las posibilidades de cada uno que tenga el equipo, en función de en qué fase se encuentre su cuenta. Le metéis mucho crítico, mucha velocidad, y cada vez que ataquéis con Armiger le vais a quitar un 30% a la barra de turno del enemigo, del boss. Siempre vamos a tener que atacar con él a la cabeza, es decir, a la araña madre, a la araña grande. Tenemos también otras opciones muy parecidas, como puede ser, lo que pasa es que no la quiero incluir en la guía, porque Alure es un épico, y bueno, he querido jugar con todos, o sea, sin legendarios y sin épicos, pero bueno, hace exactamente lo mismo también, o bueno, muy parecido, incluso un poquito mejor, que lo que hace es atacar 3 veces al azar, reduce la barra de turno del objetivo un 25% con cada crítico. Puede venir muy bien para las arañas y puede venir muy bien también para Caballero de Fuego. En la guía de Caballero de Fuego que subiré, pues la veremos seguramente a ella, porque es una de los personajes con cuenta free to play que podéis llevar tranquilamente. Y la verdad que
os va a ayudar bastante. Vale, pues otro personaje que podéis llevar ahí. Aparte de esto, pues cada uno que meta lo que pueda. Seguramente que tengáis personajes mejores de los que os estoy mostrando, porque ahora mismo encima Raid, cada vez que empiezas una cuenta nueva, pues con códigos y demás regalan personajes, como puede ser Wukong, o como puede ser Rectora, o como puede ser, pues bueno, cualquiera de ellos. Meterlos, chicos, van a ser personajes incluso mejores de los que yo os estoy mostrando. Eso sí, subirles, equiparlos bien, meterles maestrías y demás, y hacer pruebas, porque os va a ayudar no solamente llegar a la 13, sino seguir mucho más para adelante. Ojo, que luego cuando pasemos de la 13, o si no habéis pasado de la 13 y os está costando, cuando lleguemos en las recompensas por acceso a los 180 días, nos van a dar a Steel de los Dracos, que Steel de los Dracos nos va a dar un avance brutal en el juego, porque si no tenéis personajes mejores, si le metéis mucha puntería, velocidad y demás, pues lo que va a hacer va a ser stunear a los enemigos, atacar en área y demás. También revive, también cura. Entonces os va a dar un juego muy... Para mí es uno de los mejores personajes. Yo a día de hoy la sigo utilizando en muchos sitios, en muchas mazmorras, porque me parece un personaje que es muy, muy bueno. Así que muy importante eso. También tendríamos por aquí de las primeras a Suma Katun, que Suma Katun lo que nos puede dar es un poquito, pues bueno, la velocidad, que nos puede aumentar velocidad de batalla si no tenéis un boticario o lo que sea, a todos los aliados, y la podéis llevar como capitán de equipo. Así que bueno, puede ser otra opción también bastante buena, y es algo free to play que todos lo vamos a tener. Vale, no me enrollo más, nos vamos a la mazmorra, venimos por aquí, nos vamos para el nido de arañas, entramos y nos vamos a la etapa número 13. Así que ahí tenemos nuestro equipo, yo ya he estado haciendo pruebitas y vamos a ver cómo sí de verdad funciona. Le damos a empezar y os voy a decir cómo tenéis que atacar. Vale, salimos aquí, lo que tenemos que hacer es limpiar todas las arañas para que la araña, primero, que no nos ataquen, y segundo, que la araña cuando haga el ataque, que mata a todas las arañas y se cura, pues que no lo haga. Entonces, la estrategia, como hemos dicho, es con Kael. Fijaros, limpiar todas las arañas y ahora atacar a la cabeza. Entonces, vamos a meterle algo de veneno, o podemos atacar también con su A1 si queremos, con boticario o con el personaje que tengamos para poder subir nuestra velocidad, curar y demás. Pues lo que vamos a meter, sobre todo si lleváis a boticario, es la velocidad para tener los ataques cuanto antes. Con corazón frío nos interesa tener sobre todo su A3 cuanto antes, por eso decía yo de meterle mucha velocidad para tener muchos turnos seguidos, y cuantas más veces lo tengamos mejor. Y con, por ejemplo, con Aullador lo que vamos a hacer es intentar hacer sus ataques. Fijaros ahí que lo que le vamos a quitar es reducción de defensa y reducción de ataque por si acaso les da por atacar alguna, y para que tenga menos defensa y poder limpiar cuanto antes. Con Armiger lo único que tenemos que hacer es con su A1 atacar a la cabeza. Fijaros la barra de turno, en este caso tiene poquito, pero fijaros, si le metemos un crítico desaparece. O sea, le va a ir quitando un 30% cada ataque que le vamos a hacer, y está súper bien. Vale, ahí con Kael atacamos a la cabeza también. Con boticario de momento no tenemos para curarnos, le damos a la cabeza. Y ahora pues ya empezamos a tirar otras habilidades. Ojo, porque es posible que alguna nos ataque. En este caso con boticario curaríamos. Vamos a seguir, Aullador, ataque en área. Ya veis que van muriendo, no vamos a dejar ni, primero, que no tenga turno, y segundo, que no se cure, porque con Kael volvemos a limpiar. Vale, seguimos atacando, volvemos a atacar a la cabeza. Fijaros que es, yo lo estoy explicando poquito a poquito, pero es que incluso lo puedes poner en auto y esto te lo haces en un momento. Vale, vamos a seguir atacando, volvemos, fijaros a que tiene más barra. Vamos a ver, porque alguna vez me ha pasado que no le ha entrado el crítico y entonces no le baja la barra. Vamos para allá y fijaros, le quita un buen trozo de barra. Incluso si tenéis a Lure, podéis traer a Lure y vais a tener otro personaje que le baje la barra. Entonces sí que sí, no va a tener turno nunca, jamás en la vida. Vale, seguimos atacando, vamos a atacar a la cabeza, le metemos más veneno, con Aullador atacamos en área. Y ahora, fijaros, volvemos a meter el bufo de velocidad. Nos atacan un poquitín aquí, no pasa nada. No lo he dicho, pero bueno, tenéis que llevar a un personaje o dos por lo menos en 60 para que funcione un poquito bien esta build. Vale, aquí nos cargamos todas las arañas. Seguimos atacando. Y ahora ya vemos que tiene turno. Hay que quitarle turno porque si no se va a curar. Puede que pase, pues puede que pase. Vale, fijaros, ahora no le ha entrado el crítico, con lo cual va a tener su turno y se va a curar. Así que, chicos, vamos a ver. Vamos a intentar atacar ahí, vale. Seguimos atacando. Mira, si le entra el A3 de corazón frío le va a bajar bastante barra, y luego puede ser que con el ataque básico de Armiger no le dejemos llegar a curarse. Vamos a ver si le entra. Ahí está, le ha quitado toda la barra, perfecto. Y encima vamos a limpiar, muy muy bien. Vale, vamos a seguir atacando a la cabeza. Ahora con boticario lo que vamos a hacer va a ser curar a Armiger, porque si no se lo van a cargar. Encima tenemos ahí un montón de venenos. Vale, a ver, boticario, cúranos aquí un poquito. Ahí está. Le volvemos a quitar barra de turno. Sí, le quitamos barra de turno. Vale,
De momento va bastante bien la cosa. Se puede llegar a descontrolar si no tenéis a los personajes bien equipados, subidos o con mucha velocidad y que tarden en tener los turnos. Entonces se nos puede llegar a complicar un poquitín la cosa. Pero bueno, ya veis que es bastante fácil. Si no tenéis los personajes que os he comentado, pues utilizar personajes que sean parecidos en cuanto a las habilidades. Al final es hacer, digamos, un equipo pues que se compenetre bastante bien entre ellos y que tengan unas habilidades similares para que, fijaros, que funcione súper bien. Y sobre todo si lleváis a Kael, ya veis que con Kael vais a andar limpiando sin ningún problema y va a ser vuestra fuente de daño principal. Con los otros lo único que hacemos es curarnos, pues quitarle barra de turno al boss. En este caso, fijaros, la ha quitado un poquito menos. Hacer un poquito de daño, curar, etcétera. Fijaros, vamos a volver a curar ahí porque no quiero que se muera Armigerd, porque es muy importante en esta build para quitarle barra de turno. Yo creo que ahora sí que se va a llegar a curar, Ahora puede ser que sí se llegue a curar. Ahí está, se ha curado un poquitín. Vale, no pasa nada. Es normal que se pueda llegar a curar porque no, en estos niveles no tenemos bien compensadas las velocidades. Podríamos hacer un equipo mucho más fuerte con las velocidades chetadas y o con otros personajes y no llegar a no dejarle ni que ataque. Pero bueno, lo que quiero es que todo el mundo se pueda montar un buen equipo para atacar a este boss y poder conseguir la joyería de nivel 6, de 6 estrellas. Vale, volvemos a limpiar. Ahora con boticario vamos a volver a curar aquí, no pasa nada. La cosa es que no se nos muera Armigerd, por favor. Vale, volvemos a curar antes de meter la velocidad y luego ya vamos a meter la velocidad. Volvemos a tirar este, que le quitamos barra de turno y fijaros cuánto le quita corazón frío, es una pasada. Vale, tiramos con este. Si no tenéis a corazón frío, ya os digo, uno que haga mucho daño, y si puede ser uno que haga daño y que a la vez le quite barra de turno, pues perfecto. Si no, que haga mucho daño y a poder ser en área para poder limpiar las arañitas. Sería súper importante. Vale, vamos a meter la velocidad. Vamos a ir a por él y ya simplemente yendo a por la cabeza casi le tenemos. Vamos a tirar así, en área. Es decir, ¿cuánto está tardando? Bueno, estamos explicando las cositas, ¿vale? Seguramente que luego vosotros cuando hagáis las pruebas tardéis un poco menos. No seáis tan mancos como yo. Vale, fijaros que ya casi está. Volvemos a curar al Armigerd, que no quiero que se me muera. Vamos a ver si le podemos quitar barra de turno para que no vuelva a atacar, ni que se cure. Vamos, que no va ni al amago. Y tiramos así, a la cabeza. Vale, vamos a tirar el A1 con Aullador. Con Kael, su A1 también. Con Boticario, su A1. Y ya prácticamente un ataque más y ya le tendríamos, chicos. Ahí está. Bueno, pues así de fácil es conseguir equipo de 6 estrellas dentro de la araña. A partir de aquí, esto es, digamos, la base. A partir de aquí, todo lo que tengáis que sean mejores personajes que hagan más o menos esto, podemos ir para arriba. Incluso luego, a niveles más altos, hay otras estrategias como la que sigo yo, que le metéis quemar HP, bueno, etcétera, que eso lo veremos en otro vídeo un poquito más avanzado. Así que, chicos, espero que os ayude. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise of Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!